¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este segundo podcast del Comité Paralímpico Español, donde queremos contar todo lo que ha ocurrido en el último mes, pero también, como os decíamos, desde el principio y desde nuestro nacimiento, acercaros a las historias que hay más allá del deporte. Y no solamente las de superación. Obviamente, el mundo paralímpico es una fuente inagotable de este tipo de historias y de situaciones, pero en realidad lo que pretende esta cita mensual es intentar dar voz a gente que habitualmente no la tiene, intentar contar cosas que normalmente no contamos e intentar primero descubrir y luego homenajear a personas o a instituciones que poco a poco están consiguiendo volver a darle, si es que no lo tuvo ya, un lustre extraordinario al deporte paralímpico. Entre otras cosas porque, aunque parezca que lo tenemos toda la vida, y hoy lo vamos a descubrir, no hace tanto tiempo que el primer atleta paralímpico y la primera atleta paralímpica participaron en los primeros Juegos Paralímpicos en los que estuvo España representada. Así que vamos a hablar de eso, de muchas cosas más. Vamos a escuchar en formato breve nuestro informativo habitual. Vamos a ver cómo fueron los Juegos Paralímpicos de Invierno por Pekín. Vamos a descubrir facetas de una deportista muy joven y muy laureada, pero que tiene que compaginar los estudios. Vamos a descubrir también cómo es la vida de una persona que se dedica a formar con deportes que no tienen tanta prensa como la que vemos habitualmente, y cerraremos este podcast Paralímpicos de hoy con una conversación que para mí es absolutamente entrañable y que seguramente os va a emocionar. Así que bienvenidos y bienvenidas, y aquí comenzamos de nuevo lo que nos gusta, que es hablarle a la gente al oído para contarle las cosas que nos gusta contar. Ya os decíamos en el primer programa que queríamos voces femeninas y que además las íbamos a incorporar inmediatamente, y de hecho dentro del Comité Paralímpico hay muchas de ellas y alguna teníamos que rescatar para que nos echara una mano. Lo primero que hemos hecho es echar mano de Isabel Domínguez, que va a ser quien nos acerque siempre en ese informativo breve en el que no os vais a perder absolutamente nada de lo que ha ocurrido en el último mes, en los últimos 30 días. Como decimos, va a ser Isabel quien nos acerque qué es lo que ha pasado a nivel destacable, tanto a nivel deportivo como en otros ámbitos, durante este pasado mes de marzo. Como en cada edición, comenzamos nuestro podcast repasando las principales noticias de actualidad de los últimos 30 días en formato flash para echar un vistazo rápido pero conciso a toda la actualidad del deporte paralímpico. Y comenzamos por el éxito que han conseguido los tenistas en silla de ruedas Martín de la Puente y Agustín Fernández, que se han proclamado campeones en la categoría de dobles del torneo Super Series 2022 de Estados Unidos. De esta forma cierran su gira americana antes de regresar a España para preparar el próximo torneo ya en Barcelona. Marzo ha sido un mes especial para todas las mujeres vinculadas con el deporte y por ello desde el Comité Paralímpico Español hemos realizado diversas celebraciones. Una de ellas nos llevó a poner en valor la apuesta de Iberdrola por el deporte femenino en un acto donde estuvimos representados por 3 referentes como Loida Zabala, Eva Moral y Adiaratú Iglesias. Y entrando ya en el apartado de competiciones, la Comunidad de Madrid revalidó el título en el Campeonato de España de baloncesto en silla de ruedas en edad escolar por selecciones autonómicas en un torneo en el que la región de Murcia se llevó el premio a la deportividad. Precisamente Cartagena acogió un año más el Open Internacional de España de Bádminton. En el Palacio de los Deportes de la ciudad se congregaron las mejores raquetas mundiales en una competición que pudo seguirse en directo tanto de manera presencial como a través de streaming. 2 de las medallas más destacadas de este mes de marzo llegaron de la mano de Ajer Solabarrieta y Sonia Rivero, que se repartieron el oro y la plata en el Campeonato de Europa de Tiro celebrado en la localidad noruega de Hamar. De medalla también han sido el acuerdo alcanzado con Liberty Seguros, que amplía su apoyo al equipo paralímpico español hasta los Juegos de París 2024, y la renovación del programa Trainers Paralímpicos en colaboración con el Consejo Superior de Deportes, Fundación 11 e Ilunion. Y la victoria de Ilunion ante Amiab Albacete
Apretó la clasificación de la División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Aún así, los castellano-manchegos acumulan 2 victorias más que hace Gran Canaria, Ilunion, Vidaideac Bilbao y Mideva Extremadura. Pero los éxitos deportivos no nos hacen perder de vista la necesidad de ayudar a los que más lo necesitan, y es por eso que el Comité Paralímpico Español ha enviado a Ucrania 40 cajas cargadas con prendas deportivas de invierno para ayudar a los refugiados de la guerra. Dentro pudieron encontrar prendas térmicas, forros polares, pantalones de montaña y de nieve cedidos por la marca Más 8000. Y normalmente dejaríamos aquí las noticias, pero como hemos tenido un acontecimiento extraordinario con muchas vertientes alrededor, y además hemos mandado allí a una persona para que nos lo contara en directo y para que nos lo rememore ahora, no dejamos la parte informativa, aunque la introducimos también en formato de conversación, porque dentro del comité Lara Lorente tuvo la suerte de estar en Pekín y va a ser la que nos cuente cómo fueron esos Juegos de Invierno. ¿Cómo estás, Lara? Muy buenas. Hola, David. Muchas gracias. Sí, ha sido una experiencia, digamos que intensa, a la vez divertida, porque también hemos encontrado nuestros momentos de diversión. Éramos una delegación muy pequeñita y nos ha dado tiempo también a vivirnos como muy de cerca y la verdad que ha sido muy divertido. Hemos tenido momentos muy complicados también, como bien decías, desde el minuto 1, restricciones COVID, todo el personal que había de apoyo llevaba EPIs puestos. Según llegamos al aeropuerto, unas restricciones tremendas, todo a través de códigos QR, PCR diaria, tu temperatura todos los días en una aplicación, como que de pronto formaba parte de tu rutina, algo muy, muy marciano. Nos hemos ido adaptando y lo más sorprendente es que quizá al quinto día de vivirlo ya estabas más que acostumbrada a ver agentes con EPI, a esa PCR matutina y a vivirlo de esta manera. La verdad es que es curioso porque en los Juegos Paralímpicos de verano sí que lo vivimos porque estábamos en un momento de alza total de contagios, había muchas restricciones en Japón y yo diría que tenía bastante sentido, pero claro, vienes de Europa donde se están abriendo todas las restricciones y de repente aterrizas en Pekín, donde además lo que se quería era que todo fuera impoluto, impecable y más con la imagen que se está dando hasta ahora. Y yo no sé si decirte que, aunque te acostumbraras a ese quinto día y vosotros y la delegación, no sé si fue incómodo para lo que tuvo que ser el día a día laboral o realmente, como ibais de un sitio a otro y me imagino que no podríais salir demasiado, la rutina era muy clara y muy sencilla. Realmente es que tampoco te queda otra, ¿no? Es adaptarte y ya está. Sí es cierto que, bueno, a la hora de trabajar, pues como teníamos PCR diaria, entre nosotros, pues en los apartamentos sí que podíamos estar un poco más tranquilos con el tema, pero en cuanto salíamos, pues eso, mascarilla siempre, dentro de la villa mascarilla siempre, hasta que te sentabas a comer con esas mamparas, además, que los comedores tenían como una especie de mamparas para que pudiéramos comer sin la mascarilla y al final, aunque te acostumbras, como bien dices, sigue siendo muy raro todo y sigue siendo ciertamente incómodo porque también lo que nos ha impedido ha sido relacionarnos con más delegaciones. Al final, unos juegos lo que te permiten es conocer a personas de distintos lugares y relacionarte y escuchar sus experiencias. Y para mí eran mis primeros juegos y esto sí que ha sido algo realmente incómodo porque me daban ganas de preguntar a todo el mundo, me daban ganas de interactuar y no había forma porque al final pues estábamos todos muy concienciados con la importancia de que hubiera seguridad para que la competición pudiera llevarse a cabo. Hablabas de la delegación que al final venía con 2 atletas y que eran los primeros juegos post John Santacana, post Astrid Fina, la gran generación de juegos de invierno que ha tenido España. ¿Cómo era la sensación de gente además que se encontraba en una situación en la que hasta ahora no se habían visto seguramente? Es verdad que llevábamos una delegación más bien escueta, teníamos solamente a 2 deportistas, a Paul McCurry y a Vic, pero bueno, para mí ha sido muy emocionante y muy nutritivo conocerles porque eran personas que aunque fueran a los Juegos sabiendo que no tenían tampoco grandes aspiraciones a nivel de medalla o de diploma, son personas que cada día te demuestran que no hay límites y que solamente ver a Paul competir en sprint
todos en skating y él en clásica y preparándose el día anterior y todos los días de antes y hablando con él y ver su ilusión y ver su garra, ¿no? A mí me ha supuesto, pues eso, un aprendizaje que me llevo para siempre. Unos juegos no solamente están para ganar medallas, unos juegos también están para demostrar pues que el deporte es para todos y que cualquier persona con discapacidad puede hacer un gran papel y puede enseñarle al mundo grandes cosas. ¿Con qué nos quedamos a nivel deportivo y a nivel de experiencia? ¿Cuál puede ser un poco el balance de esos Juegos Paralímpicos de Invierno que se lleve España? Paul ha participado en 3 pruebas de esquí de fondo. En la clásica, que era su prueba estrella, quedó en 14ª posición. Estuvo también en sprint y también en la media. También se ha presentado al Consejo de Atletas de IPC, que al final no consiguió entrar, pero lo que él quería reivindicar era que, bueno, que su clasificación es realmente cuestionable y que él con su discapacidad, pues como te decía, no puede competir en skating sino solamente en clásica y por tanto no le beneficia a la hora de competir en estilo libre, porque a nivel de velocidad pues hay una gran diferencia. Y bueno, la parte de Vic, pues él fue el abanderado, estuvo en la clasificación de snowboard cross y luego ya pues no tomó la salida del resto de pruebas, pero siempre estuvo con toda la delegación y la verdad que ha formado parte también de esa pequeña familia de Sanjaku que bueno, que tan intensamente nos hemos terminado viviendo. Bueno, pues nos quedan algunos años, no muchos, para los siguientes Juegos Paralímpicos de Invierno, así que vamos a ver si La familia crece, que era una serie que yo veía cuando era pequeño y que los millennials seguramente no sabrán de que les estoy hablando, pero sobre todo que esto también sirva, como decía Lara, de inspiración para que deportistas, tanto de las categorías de formación como gente que esté intentando llegar a la élite, hayan visto un espejo en los deportistas que han estado en Pekín y que tengan la posibilidad, ¿por qué no?, de soñar con estar en la siguiente edición. Igual que si no pasa nada, mandaremos a Lara allí para que nos lo siga contando. Lara, muchísimas gracias. Enhorabuena no solo por la vuelta, sino por haberte quitado el jet lag rápidamente y seguiremos hablando contigo en este podcast para que nos cuentes más cosas. Muchas gracias. Ya sabéis que en este podcast trabaja todo el mundo y que dentro del comité y de su dirección de comunicación no hay nadie que se vaya a escapar. Así que desde el primer día le dimos la llave de las entrevistas a los y las deportistas a Israel Íñiguez. Y como os contamos desde el principio, sí, vamos a hablar de sus logros deportivos, pero la mayoría de ellos ya los conocéis, pero nos estamos acercando a perfiles a los que queremos preguntar cómo es su otra vida, en qué trabajan, qué estudian o cómo compaginan la actividad no profesional con el hecho de tener que estar al máximo nivel. Y el ejemplo de hoy me parece que es absolutamente paradigmático y me atrevería a decir que debería escucharse en las escuelas para que poco a poco los niños y las niñas que quieran dedicarse al mundo del deporte se den cuenta también de cómo se puede compaginar y hacerlo de manera brillante una carrera deportiva con una carrera universitaria. Muy buenas, David. Pues hoy me encuentro con una deportista que si uno mira su palmarés, pues siente cierto vértigo, ¿no? Porque apenas tiene 22 años, tiene más de 20 medallas entre europeos y mundiales, 4 medallas en Juegos Paralímpicos. Se trata de Nuria Marqués, nadadora española. Nuria, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. A mí me da un poco de vértigo cuando leo tu palmarés. No sé si a ti también te sucede, porque estamos hablando de una deportista muy joven. Sí, la verdad es que ya son muchísimos años. Todo el mundo me dice, pues eso, ¿no? Que soy muy joven, pero yo realmente llevo muchísimo tiempo dentro del mundo de la natación y sobre todo en el deporte de élite, ¿no? Yo llevo prácticamente pues desde 2014, que fue mi primer europeo, hasta día de hoy, que bueno, el año pasado fueron mis segundos juegos, ¿no? Detrás de esa gran cantidad de medallas, lo que hay es muchísimo trabajo, muchísimos horas de entrenamiento. Para aquellos que nos escuchan y no saben cómo es un día a día, en el caso de Nuria Marqués, ¿cómo son unas pautas de entrenamiento? ¿Cuántas horas le dedicas diariamente? Bueno, nosotros entrenamos de lunes a sábado y hacemos
horas de agua por la mañana, 2 de gimnasio y 2 de agua otra vez por la tarde. Sí que es verdad que tenemos un poco de descanso el miércoles, que solo hacemos una sesión, y el viernes. Y cuando se acerca más un campeonato más importante, a lo mejor incluso entrenamos los domingos, ¿no? En torno a 6 horas diarias, 6 o 7 días a la semana. Nuria, ahora me tienes que explicar cómo lo haces para, además, estudiar una carrera. ¿Eso cómo se hace? Bueno, yo estudio en la Universidad Autónoma de Barcelona, estudio fisioterapia y, bueno, es complicado, la verdad es que es complicado porque, bueno, se le tiene que dedicar muchas horas a todo, ¿no? Para poderlo hacer bien y a veces a todo no se llega, también hay que decirlo. Yo a veces entre entrenos y estudios pues voy muy agobiada. Pero bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? Al final son 2 cosas que se tienen que hacer ahora, yo creo, no se pueden descuidar las 2. La natación al final es una etapa de la vida que bueno, no va a durar para siempre, ¿no? Por desgracia, y hay que compaginarlo, ¿no? Mis clases son por las tardes y bueno, no voy a todas, obviamente, pero sí que pues con mis compañeros me los intento compaginar, me pasan apuntes. Después voy a todas las que puedo. Yo entreno de 4 a 6 y mis clases son de 3 a 9 normalmente de la tarde. Al final también tengo muchas conversaciones con mi entrenador de organización, ¿no? De cuándo puedo ir, cuándo no, qué clases son obligatorias, si tengo que ir sí o sí. Tengo prácticas también durante el año, así que bueno, un poco es eso, ¿no? Compaginarlo y tener mucha paciencia porque bueno, yo personalmente siempre quiero hacer las cosas muy bien, ¿no? Y si me salen un poco a medias o voy un poco justa, me agobio y tengo un calendario en casa enorme con todas las cosas que tengo que hacer durante el día porque si no, pues no puedo llevarlo todo. Eres perfeccionista y en cierta manera es lógico, ¿no? Si no, no se llega al éxito y a la élite de otra manera. Sí, al final yo creo que es algo que pues aplico en mi día a día en todo. Básicamente por eso, porque es que si no, no podría llevar la vida que llevo. Y también mucho entreno invisible, ¿no? Que al final eso, pues a lo mejor no lo cuento, pero ahí está, como pues la alimentación, el descanso. Es algo muy importante que a veces, al tener tantas cosas al día, pues el descanso sobre todo, incluso a veces no llego, ¿no? A descansar lo que toca y bueno, creo que con la organización y con pues ese calendario enorme que he dicho que tengo, pues lo llego a conseguir y es lo que me ayuda a poder llevarlo. Cuando se acerca un campeonato así más importante, sobre todo de cara a verano, pues sí que vamos un poco más relajados porque, bueno, la universidad se acaba y quieras o no, ese mes de entrenamientos que tienes antes del campeonato y que no tienes universidad, es un mes de dejarlo todo, de ir a tope, pero claro, no hay que olvidar pues todo el trabajo que se ha hecho durante el año, que es muy importante también. Hablabas de tu pasión por la natación, es obvio, desde apenas unos mesecitos estabas en el agua, con lo cual ha sido toda tu vida. Entiendo también, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero la fisioterapia es una carrera que al que es un apasionado del deporte, yo creo que va muy hilado. No sé si estoy equivocado o no. Sí, normalmente yo he visto bastantes deportistas que pues hacen fisioterapia, ¿no? Yo la verdad es que cuando lo escogí no lo tenía muy claro, no sabía muy bien por dónde ir, ¿no? Sabía que me gustaba mucho el mundo del deporte, incluso miré CAFE, me gustaba también mucho las ciencias, miré medicina, ¿no? Y eran como cosas diferentes, una te ataba mucho al deporte, la otra no. Fisio, pues pensé que era un entremedio que al final, si yo quería seguir dentro del mundo del deporte, como no sabía cuándo ni cómo acabaría mi carrera deportiva, ¿no? Me gustaba mucho el mundo de la salud, el poder ayudar a la gente y sobre todo el compartir, ¿no? Mi experiencia, que creo que puede ser muy interesante para la gente, pues que tiene cualquier problema, cualquier incluso discapacidad, ¿no? Que puedes seguir adelante, que puedes mejorar y que con trabajo al final puedes tener una vida perfectamente normal. Aparte de pues mejorar la salud de las personas físicamente, ¿no? A lo mejor, pues también hay un trabajo muy psicológico dentro de un fisio, que es que pasas muchas horas con esa persona y le ayudas pues a recuperarse, ¿no? Y gran parte de la recuperación es mental. Y yo estoy convencido de que te quedan muchos años, de que te quedan todavía muchísimas medallas, pero ¿dónde se ve Nuria Marqués cuando acabe la carrera deportiva? Quiero decir, ¿montará su propia clínica? ¿Se vinculará a algún club o alguna institución deportiva? No lo tengo claro porque realmente no sé por dónde voy a ir, ¿no? Porque, bueno, ahora estoy muy centrada en eso, ¿no? En poder acabar la carrera bien, sacármelo bien y seguir con mi carrera deportiva también.
pero sí que es verdad que de momento tengo fijado estar dentro del mundo del deporte, ¿no? La verdad es que es algo que me gusta mucho. Lo de la consulta, pues mira, la verdad es que sí, también me lo había planteado alguna vez. Sí que es verdad que quiero trabajar en algún sitio antes con alguien, ¿no? Para coger experiencia y saberme manejar más. Con la calidad y la tenacidad y la dedicación que le haces a la natación y le vas a hacer lo mismo a la fisioterapia, mejor dicho, seguro que la gente estará en muy buenas manos. Mucho ánimo para compaginar algo que no es fácil, el deporte de élite con una carrera, pero al final, bueno, pues la formación no deja de ser fundamental. Muchísimas gracias por estar en este podcast de Paralímpicos y seguiremos hablando. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Ya sabéis que casi siempre hablamos de deportistas y que es muy difícil darle voz a guías, a entrenadores y entrenadoras o a personas que normalmente se ocupan de intentar que toda esa gente que se ha atrevido a integrarse en las categorías de formación del deporte paralímpico poco a poco vaya quemando etapas en positivo para poder ir hacia arriba. Y por eso hemos buscado una figura que lleva muchísimos años vinculada a este mundo, tanto desde la parte de cantera hasta la parte de la élite. Por eso hoy le hemos dejado hablar y explayarse, que esa es la idea que tenemos para esta sección, a Miguel Vaquero, que desde el Union y el baloncesto en silla de ruedas nos ha contado cómo ha sido de momento su vida como entrenador y formador. Mi trayectoria en el deporte paralímpico comienza en 2011, entrenando al club de baloncesto Ercesa Alcalá y posteriormente empezando a entrenar a escuelas de formación hasta que en 2014 entro en el Cedil Union. Siempre he estado relacionado con el baloncesto desde que soy muy pequeño, desde los 9-10 años, primero como jugador de baloncesto a pie, luego como entrenador, luego iniciándome y relacionándome con el baloncesto en silla de ruedas. El inicio de los jugadores en el baloncesto en silla de ruedas depende mucho de su estructura familiar y sobre todo de que los padres no tengan miedo a que su hijo o su hija pueda participar en un deporte en el que hay choques y mínimas posibilidades de caída. Inicialmente lo que se busca sobre todo es transmitirles mucha tranquilidad, hacer actividades muy adaptadas a su discapacidad y siempre actividades que eliminen o que limiten muchísimo las posibilidades de que el jugador se haga daño. Y a partir de ahí ya la propia dinámica de la actividad suele enganchar mucho al alumno, le gusta jugar al baloncesto en silla de ruedas, los padres ven que es una actividad que aunque tiene choques, los riesgos son mínimos. La parte que no se ve o el entrenamiento oculto de los jugadores de élite y de formación es muy diferente. Por un lado, los jugadores de alto rendimiento tienen un trabajo extra fuera de la parte de entrenamiento o fuera de los partidos, en las que tienen que buscar una recuperación óptima para que el día siguiente de entrenamiento puedan dar su 100%. Aparte de un trabajo mental muy importante, algunos de ellos lo hacen con especialistas como psicólogos deportivos o coach que les ayudan a que su rendimiento en la pista sea óptimo y que ese rendimiento y esa actividad muy exigente que desarrollan en su día a día lo sepan llevar de una manera positiva y que los errores o los fallos, incluso también los aciertos, no cambien mucho en su dinámica y en su predisposición para mejorar como jugadores. En el caso de las categorías de formación, muchas veces esa parte fuera de la pista se centra en el análisis de qué partes tienen que mejorar su juego para poder mejorar su rendimiento y también una parte mental muy importante en la que ellos tienen que ser capaces de saber que cada uno de los errores que ellos cometen y cada uno de los aciertos son parte de un proceso de aprendizaje en el que poco a poco les hará ser mejores jugadores, intentando limitar al máximo la presión por ser un tipo de jugador o por llegar a un nivel, sino simplemente buscar su propio camino y que mejoren dentro de sus capacidades. En los últimos años creo que los métodos y técnicas y materiales que se han utilizado y que se utilizan en el deporte adaptado cada vez están más cercanos del deporte no adaptado, que en algunos
casos nos llevan cierta ventaja. Creo que lo estamos adaptando de una manera muy positiva. Cada vez es más normal ver cómo clubes y selecciones nacionales utilizan pues alta tecnología, tanto para analizar biomecánicamente los gestos de los jugadores, como su rendimiento físico, como el análisis de sus movimientos dentro de la pista a nivel individual y colectivo, así como otros materiales que hacen que el entrenamiento sea más eficaz, ¿no? Y sobre todo más eficiente. El tiempo que los jugadores tienen para entrenar es limitado en su día a día y en su semana y en su proceso de formación. Entonces, todo lo que haga que estos jugadores utilicen el tiempo de una mejor manera hará que su proceso de formación, al mismo tiempo, pues sea mejor que otros. Así que creo que vamos en la buena línea y que vamos a seguir. En los próximos años nos vienen unos años apasionantes en el deporte adaptado, donde vamos a vernos grandes saltos de calidad y donde vamos a ver que el rendimiento que consiguen los atletas va a ser increíble. Ya sabéis que antes de cerrar, nuestra entrevista más personal siempre nos lleva a buscar a las leyendas del deporte paralímpico. Entre otras muchas cosas, porque todavía, por la juventud de este tipo de deporte, tenemos, y nos incluimos todos, mucha incultura deportiva, por la sencilla razón de que ni existían los medios al nivel al que existen ahora, ni por supuesto las redes sociales, ni las gestas eran las mismas, ni siquiera la nomenclatura, legal o no legal, era la misma. Y hacía mucho tiempo que queríamos buscar a los pioneros, y a uno de ellos lo encontramos hace muy poquito. Tiene algunos años más que nosotros, pero os puedo decir, primero, que las tecnologías las domina, y luego que tiene unas ganas de vivir tremendas que te acaba transmitiendo. Esta entrevista con leyendas paralímpicas siempre la hacemos con el director de comunicación del Comité Paralímpico Español, así que es él quien nos va a presentar a nuestro invitado. Luis Leardi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues encantado como siempre y, como dices, en esta ocasión especialmente emocionado porque vamos a hablar con Miquel Carol. Si esto es una sección que se dedica a hablar de los pioneros, pues él es el pionero por antonomasia. Es uno de los 3 participantes en los primeros Juegos Paralímpicos a los que acudió la selección española en Tel Aviv 68. Era nadador. Si nos situamos en 1968, los Juegos Olímpicos se celebraban en México 68, pero el movimiento paralímpico estaba cruzando la larga travesía del desierto que supusieron aquellos años de incomprensión, de ocultación incluso, y no se pudieron celebrar en México 68, sino que se celebraron en Tel Aviv, en Israel, que ni siquiera se llamaban Juegos Paralímpicos, eran unos Juegos Olímpicos de personas con discapacidad o incluso de minusválidos, que se les denominaba entonces, y allí acudió España cuando no existía ni federación ni comité paralímpico, y acudieron 3 pioneros de la categoría de Miquel Carol y de Carmen Ríos, con su compañera Rita también, que fueron los 3 participantes en natación. Y Miquel y Carmen consiguieron medallas. Fueron los primeros medallistas del equipo paralímpico español, de la historia del equipo paralímpico español. Concretamente Miquel consiguió una medalla de plata y una de bronce. Y le tenemos aquí con nosotros y le vamos a saludar ya. Él es de Badalona o de Barcelona. ¿Puedo hablar? Claro que sí. Bien. Muchas gracias por haber contactado con un viejete de hace mucho tiempo que se inició en el deporte para minusválidos. Yo soy de la Hostia. ¿Y sabéis por qué nos dicen los de la Hostia? Barcelona tiene un barrio marinero que es la Barceloneta, porque Barcelona antigua estaba dentro de la muralla, estaba amurallada, y entonces hubo un día que se presentaron unas personas fuera de la muralla y los de dentro decían, coño, ¿quién son estos? ¿Qué hacen estos aquí afuera? Y uno le dice al otro, calla, estos vienen de Ostia, dice, del puerto de Roma, y por eso se nos quedó los de la Hostia. Nací en la Barceloneta, viví en la Barceloneta, luego viví en Pueblo Nuevo, luego también viví en Badalona y ahora vivo en Santa Susana, el Maresme.
¿Y cómo te inicias, Miquel, allí en la Barceloneta, en el mundo de la natación? Desde que yo tengo uso de razón, siempre he nadado. Yo aprendí a nadar sin cursillo. El agua para mí pues lo era todo, porque no tenía ningún impedimento físico para moverme dentro de este espacio, ¿no? En cambio, en tierra pues tenía esa dificultad. Yo cogí la polio al año y medio. Y yo desconocía el deporte de minusválidos, yo lo desconocía totalmente. ¿Cómo llegaste a eso, a ir a unos Juegos Paralímpicos? ¿Quién te lo propone? Tenía 20 años, cuando me tuve que sacar el carnet de conducir, entonces que me puse en contacto con la Asociación Nacional de Inválidos Civiles que estaban en Barcelona, y entonces allí me encontré a la Rita. ¡Ostras, y Rita, cuánto tiempo sin vernos, qué tal, qué cual! Que dije, mira, que me tengo que sacar el carnet de conducir. Bueno, todos ellos me facilitaron toda la información. A partir de aquí me dijo, oye, pero nos tienes que hacer un favor. Digo, ¿qué pasa? Dice que nos tienes que representar en los campeonatos de España en Madrid. Digo, oye, pero no, tienes que ir tal y cual, pero que yo estoy trabajando, no sé si me van a dejar salir y tal. No, es un fin de semana. Y bueno, y claro, a mí me impresionó mucho ver, pues bueno, todos aquellos chicos, chicas que tenían, pues bueno, lo mismo que yo. Total, que me hicieron jugar a todo. En POM, que no había jugado ni en mi vida, natación. Y bueno, las pruebas de natación las gané todas y regalé todas las medallas. A partir de aquí, me dicen que tengo que ir a Israel, a los Paralímpicos de aquella época, ¿no? Yo le digo a la empresa, yo trabajaba en Macosa, en Material y Construcciones S.A., hacíamos material ferroviario, éramos 3.000 trabajadores, y le digo a mi jefe, oye, mira, que me tengo que ir a Israel, que hoy no, tú no puedes ir. Yo lo notifico a la federación, digo, bueno, no te preocupes, no sé quién fue, hizo una carta, la puso en un sobre y dice, tú no la abras. Tú se la das al director, no a tu jefe, al director. Nada, yo se la entrego y la abre. Digo, mire, mire, me han dado esto para usted. Vale. La abre, dice, ¿cuándo se tiene que ir? Dice, tal fecha. Dice, ya se puede ir. ¿Cómo fue un poco la expedición y la llegada allí a Tel Aviv? ¿Y qué recuerdas del viaje y de las condiciones del viaje y de las condiciones de la estancia allí en los Juegos Paralímpicos de Tel Aviv en el año 68? Llegamos a Israel. Nada más aterrizar, pues allí nos entraron por delante y por detrás con matralletas. Y nada, era el ejército, todo esto lo organizó el ejército, ¿eh? Y nada, en el momento en que nos identificamos, dijimos quiénes éramos y tal, pues nada, ya salimos y nos llevaron a un estadio con pistas de atletismo, pero descubierto, todo descubierto. Allí de obra no había nada. Y nos metieron como unos barracones y allí, pues bueno, allí pernoctamos. Las chicas estaban en un espacio y los chicos en otro espacio. Se hizo una desfilada por todo lo que son las pistas de atletismo y entonces dejaron ir muchas palomas. ¿Recuerdas que hubiera público o estabais vosotros solos o cómo era? Quería ver público, pero muy poco, ¿eh? No, claro, es que yo comparo Israel con Seúl, claro, la noche y el día. Tenemos que decir que Miquel Carol volvió, dejó de participar en los Juegos Paralímpicos después del año 68, pero tuvo un regreso a la alta competición en forma de entrenador, de seleccionador del equipo nacional en los Juegos del Seúl 88, con lo cual habían pasado 20 años del 68 al 88 y las diferencias fueron muy grandes, ¿verdad, Miquel? Y tanto. Y yo me despedí en un España-Francia. En el 68, Israel. En el 69 me dicen que vamos a los campeonatos de Europa a Stoke-Mandeville, a Stoke, que ahí fue donde conocí al doctor Goodman, que aún vivía en el 69. Esto fue en el 69 y me parece que fue en el 70, que fue cuando yo ya me despedí en un España-Francia que hicimos aquí en Barcelona, porque yo ya no podía, yo compaginaba. Yo después también entrenaba, estuve 15 años entrenando profesionalmente equipos de natación y waterpolo. Aquí tenemos que decir que Miquel Carol era jugador de waterpolo y nadador junto a otras personas sin discapacidad. Él estaba en la Liga Catalana y con buenos resultados, o sea que a pesar de su discapacidad estaba plenamente integrado en equipos de waterpolo, lo cual también le hace un pionero en esto de la inclusión.
Oye, hay otra cosa que hay que preguntarle a Miquel, porque obviamente, Luis, no se la vas a preguntar tú, y entonces ejerceré yo aquí como periodista más o menos imparcial, que es que nos explique qué vio en un joven atleta llamado Luis Leardi para llevarle a unos Juegos Paralímpicos en Seúl 88. Él ya venía preparado, él ya tenía una base, que decir, que yo lo único que fue los cogimos, nos fuimos a Font-Romeu, hicimos un stage. Yo tenía 18 años en aquella época y era la primera vez que iba a una concentración de un cierto nivel, porque era cuando empezó a entrar algo de medios económicos para preparar estas competiciones, y fue muy, muy entrañable allí la convivencia con el resto de compañeros y con los técnicos, con Miquel Carol a la cabeza. Y nada más bajar de Font-Romeu, entonces ya al día siguiente ya cogíamos el avión y nos íbamos ya para Seúl. Lo que pasa que como el billete que cogió la federación era tan barato, que bueno, que al ir tardamos 24 horas y al volver 48. Lo que sí que me interesaría es que nos contaras la impresión que te dio, pues por ejemplo, entrar en el Estadio Olímpico de Seúl el día de la ceremonia de inauguración, comparándolo con lo que tú habías vivido 20 años antes en Tel Aviv 68. Es narrar, y no se puede narrar porque es tan diferentes totalmente. Es como aquel que ha estado en un camping y de golpe y porrazo se va a una mansión. Es impresionante todo el desfile, íbamos todos uniformados. Bueno, tú has vivido más de una Olimpiada, yo solamente he vivido 2. Que fue la de Seúl, porque lo otro no se puede decir que fue una Olimpiada, que yo fui, pues mira. Y no sé, Miquel, si después de los Juegos de Seúl, desde el 88, que ya cesaste la relación con el movimiento paralímpico, si has seguido siguiendo el deporte paralímpico a través de los medios de comunicación, y puedes darnos tu opinión de, bueno, tú has vivido ya tres fases muy claras, ¿no? Del 68 al 88, el cambio que ha habido, ya lo hemos comentado, pero del 88 a la actualidad hay también un cambio enorme. No sé qué te parece. Si hay los medios y la materia prima la tenemos. Antes mi época, la minusvalía venía de la gente joven, la poliomielitis, alguna enfermedad que hubiera quedado, bueno, pero los invidentes, esto fue muy, muy a posterior después. Nadie se acuerda que llueve hasta que no se moja. Una sociedad es más justa cuando prevé las diferencias que existen en la sociedad. Yo, cuando voy a un lugar público, digo, ostras, tú, ¿y los cojos por dónde entramos? ¿Con silla de ruedas? ¿Qué? Me explico. Entonces, que nadie se acuerda, y una sociedad, para que sea más justa, la administración lo que tiene que decirle al administrado es decir, mira, aquí tienes un chubasquero y aquí tienes un paraguas. ¿Para qué? Para que cuando llueva no te mojes. ¿Te sientes orgulloso de haber sido un pionero y de haber puesto tu granito de arena en este cambio que se ha producido en el movimiento paralímpico? Hombre, claro que sí. Pero yo tuve la gran suerte en esta vida, que cuando empecé a entrenar y a jugar, tuve una gran persona, que fue Carlos Adern. Él me dio la oportunidad de entrenar y jugar. Y en una de esas cenas que hacíamos, dice, ¿ves, Miquel? No te lo hubieras pensado nunca, ¿no? Que hubieras llegado hasta aquí. Digo, pues no, dice, ¿ves cómo todo es posible? Pero tienes que tener la suerte de encontrar la persona. Todo un modelo de inclusión y de ser un pionero en el movimiento paralímpico. A sus 74 años sigue con mucha energía. Miquel Carol, yo estoy encantadísimo de haber tenido este ratito contigo y que haya más reconocimiento a estas figuras tan importantes como la tuya. Oye, si venís por aquí, venir, coño. Yo estoy aquí en Marema y tengo una casa de 3 plantas, quiero decir que podéis coger una planta, no hay problema. Pues así cerramos este segundo capítulo del podcast del Comité Paralímpico Español, que ya sabéis que el último jueves de cada mes va a estar presente para que podáis escuchar, para que podáis compartir, para que podáis comentar, para que podamos instruirnos, porque todos y todas al final también estamos consiguiendo llegar a información que en algún caso incluso hasta nosotros desconocíamos, pero sobre todo para entretenernos y para darle valor a los deportistas, las deportistas y a todo el conglomerado de personas que hay alrededor de la pasión que tenemos, que es demostrar que el deporte es deporte independientemente del apellido que se le ponga. Nos escuchamos el próximo mes, después, si no pasa nada, de las vacaciones de Semana Santa. Hasta pronto.